Donato Bilancia fue un asesino en serie italiano que entre 1997 y 1998 cometió 17 asesinatos en un periodo de solo 7 meses. Su frialdad, la aparente falta de un patrón claro y la rapidez con la que actuaba lo convirtieron en uno de los criminales más temidos en la historia de Italia. Sus crímenes incluyeron ejecuciones meticulosas de hombres y mujeres, muchas veces sin ninguna provocación aparente, lo que generó pánico en la población y desconcierto entre las autoridades. Donato Bilancia nació el 10 de julio de 1951 en Potenza, Italia, en el seno de una familia de clase trabajadora. Cuando era niño, su familia se trasladó a Génova, donde creció. Su infancia estuvo marcada por problemas familiares y dificultades académicas. Desde pequeño, Bilancia mostró signos de inestabilidad emocional. Sufría de dislexia, lo que le dificulta la educación y lo hacía sentir excluido. Era retraído y tenía dificultades para relacionarse con sus compañeros. También se dice que fue víctima de abuso infantil, algo que pudo haber influido en su comportamiento violento en la adultez. A medida que crecía, comenzó a desarrollar un carácter violento y agresivo. En su adolescencia, empezó a cometer pequeños robos y delitos menores. No logró mantener relaciones estables ni encontrar un propósito claro en su vida. Donato nunca tuvo un empleo fijo ni una vida estable. Se convirtió en un jugador compulsivo, acumulando grandes deudas en casinos y apuestas ilegales. Su obsesión con el juego lo llevó a estar constantemente endeudado y a desarrollar una paranoia extrema. A lo largo de los años, se involucró en actividades criminales como robos y fraudes. También se volvió consumidor habitual de prostitución, pero su relación con las mujeres era problemática. Por un lado, las buscaba, pero por otro, sentía una profunda frustración y resentimiento hacia ellas. Con el tiempo, su mentalidad se fue volviendo más oscura y comenzó a tener pensamientos homicidas. El 16 de octubre de 1997, Donato Bilancia cometió su primer asesinato conocido, marcando el inicio de una racha de crímenes que sembrarían el terror en Italia. Su víctima fue Giuseppe Mileto, un hombre relacionado con el mundo de las apuestas. Bilancia lo asesinó a sangre fría debido a una disputa por dinero, mostrando desde el principio su falta de remordimiento y su capacidad para matar sin vacilación. Este primer crimen no fue un acto aislado, sino el inicio de una escalada de violencia imparable. En los meses siguientes, Bilancia multiplicó sus ataques, seleccionando víctimas en diferentes situaciones y escenarios. A diferencia de otros asesinos en serie que siguen un patrón claro o eligen a un tipo específico de persona, él no discriminaba, podía asesinar a un empresario, a una mujer en un tren, a una prostituta o a alguien con quien simplemente tuviera una disputa personal. Esta aparente falta de conexión entre los crímenes lo hacía aún más peligroso. Mientras que la policía intentaba identificar un motivo o un hilo conductor entre las víctimas, Bilancia continuaba actuando con total impunidad. Su capacidad para cambiar de método y de contexto lo convirtió en un enemigo impredecible, desafiando a los investigadores y manteniendo a la sociedad en un estado constante de miedo. Entre octubre de 1997 y abril de 1998, Donato Bilancia desató una ola de asesinatos que sembró el pánico en el norte de Italia. En apenas 7 meses, mató a 17 personas de manera fría y calculadora. Sus víctimas no seguían un patrón claro, lo que dificultó su captura y convirtió sus crímenes en un enigma aterrador para las autoridades. Bilancia elegía a sus víctimas con precisión letal. Entre ellas se encontraban dueños de negocios de apuestas. Bilancia, un jugador compulsivo y endeudado, veía a los cambistas y propietarios de casas de juego como una fuente de dinero fácil. Los acechaba, estudiaba sus rutinas y luego los sorprendía en la soledad de sus oficinas o casas. No dudaba en dispararles a quemarropa, asegurándose de que murieran al instante para evitar cualquier posible testigo. En algunos casos, se llevaba grandes sumas de dinero, dejando tras de sí un escenario de horror y sangre. Uno de sus métodos más conocidos era el asesinato de mujeres en trenes, lo que le valió el apodo de "el asesino del tren". Bilancia elegía vagones con poca afluencia, generalmente en horarios nocturnos, cuando las víctimas estaban más vulnerables.
se aseguraba de que estuvieran solas y, una vez que confirmaba que no había testigos cercanos, actuaba sin previo aviso. Con movimientos calculados, se acercaba a su objetivo y, sin dar tiempo a que reaccionara, sacaba su pistola y le disparaba en la cabeza a quemarropa. Su precisión y rapidez hacían que sus víctimas no tuvieran oportunidad de escapar ni pedir ayuda. Tras ejecutar el crimen, abandonaba el vagón en la siguiente estación, desapareciendo sin levantar sospechas. Estos asesinatos provocaron un pánico masivo en Italia. Muchas mujeres dejaron de viajar solas, especialmente en horarios nocturnos, por miedo a ser atacadas. La sensación de inseguridad se extendió rápidamente y las autoridades reforzaron la seguridad en los trenes y estaciones. Sin embargo, la falta de un patrón claro en sus crímenes dificultó su captura, lo que prolongó el terror en el país. Otras de sus víctimas fueron prostitutas que, sin imaginar lo que les esperaba, aceptaron ir con él. Como siempre, Vilancia las llevó a lugares apartados, donde la oscuridad lo cubría. No les dio chance de reaccionar ni de escapar. Algunas intentaron resistirse, pero él no tenía piedad. Las estranguló con sus propias manos o les disparó sin previo aviso, acabando con sus vidas al instante. Luego, se desvaneció, dejando sus cuerpos tirados, como prueba de su sed insaciable de muerte. Otras de sus víctimas eran hombres que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. No tenían que hacer mucho para ganarse su odio, a veces bastaba una mirada, una palabra fuera de lugar o simplemente estar en el sitio equivocado. Vilancia no perdonaba ni olvidaba, atacaba sin avisar, sin dar tiempo a reaccionar. Un disparo en la cabeza, un ataque rápido, no les daba chance de defenderse. Planeaba cada asesinato con cuidado, sin dejar rastros ni testigos. Se movía como un fantasma, siempre acechando, siempre listo para volver a matar. Pero por más intocable que pareciera, su suerte no duraría para siempre. Las autoridades italianas sabían que estaban enfrentando a un asesino en serie, pero atraparlo no fue fácil. Vilancia era cuidadoso, no dejaba huellas dactilares ni rastros de ADN en las escenas del crimen. Sin embargo, cometió un error. En uno de sus asesinatos, fue captado por cámaras de seguridad cerca del lugar del crimen. Con esta pista, la policía comenzó a seguirlo y a analizar su historial. El 6 de mayo de 1998, Vilancia fue arrestado en su departamento en Génova. Los investigadores tenían suficientes pruebas para acusarlo, pero lo que sorprendió a todos fue su reacción tras ser capturado. Cuando lo interrogaron, Vilancia confesó sin dudar, sin una pizca de arrepentimiento. Habló con una frialdad que dejó helados a los policías, contando cada asesinato con lujo de detalles, como si estuviera recordando algo sin importancia. Explicó cómo elegía a sus víctimas, cómo las seguía, las llevaba al lugar perfecto y las mataba sin darles oportunidad de defenderse. Dijo que a veces lo hacía por venganza, otras porque simplemente le daba placer, y muchas porque sentía el impulso y no podía evitarlo. No le importaba quiénes eran ni si realmente le habían hecho algo. Para él, la vida de los demás no significaba nada. Contó sin remordimiento cómo engañaba a las prostitutas para llevarlas a sitios apartados, cómo eliminaba a los hombres que le caían mal y cómo se aseguraba de no dejar pruebas. Sus palabras fueron escalofriantes. No intentó justificarse ni mostrarse como víctima. No sentía culpa ni le pesaban sus crímenes. Para Vilancia, matar era algo natural, y su confesión dejó claro que nunca tuvo empatía por nadie. El juicio de Donato Vilancia fue uno de los más recordados en Italia. En el año 2000, enfrentó a la justicia por la serie de crímenes que había cometido. Su abogado trató de argumentar que tenía problemas mentales, pero la corte no lo vio así. Tras analizar las pruebas, concluyeron que Vilancia sabía perfectamente lo que hacía y que cada asesinato había sido planificado con total intención. El veredicto fue claro y sin vuelta atrás: 13 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En otras palabras, pasaría el resto de su vida en prisión. Con esta sentencia, se aseguró que nunca volvería a salir en libertad ni a representar un peligro para nadie. Durante los años que pasó en prisión, Vilancia nunca mostró señales de arrepentimiento por sus crímenes. En varias entrevistas, dejó claro que no sentía culpa y que, de haber tenido la oportunidad, probablemente habría seguido matando.
Su actitud fría y calculadora reforzó aún más la imagen de un asesino sin remordimientos, alguien que jamás mostró empatía por sus víctimas ni por el sufrimiento que causó. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, Vilancia contrajo el virus mientras cumplía su condena. Su salud se deterioró rápidamente debido a su edad y a problemas preexistentes. Fue trasladado a un hospital penitenciario, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero su estado empeoró con el paso de los días. Finalmente, el 17 de diciembre de 2020, falleció a los 69 años. Con su muerte, se cerró el capítulo de uno de los asesinos en serie más despiadados de Italia, pero su historia sigue siendo un recordatorio de lo impredecible y oscura que puede llegar a ser la mente humana. A pesar del paso del tiempo, su caso continúa siendo objeto de estudio en criminología y una advertencia de los horrores que pueden esconderse detrás de una apariencia común.